Amén. Como les decía, vamos a la segunda lección de esta clase. Amén. Citado en el libro de los Hechos 17 del 1 al 34, donde estuvimos leyendo Pablo y Silas en Tesalónica, Berea y Atenas, con un objetivo que tenemos en esta noche de comparar 5 reacciones al Evangelio en el Hecho 17, ahí en el capítulo donde la hermana estaba leyendo. Inmediatamente vamos al contexto histórico de esta parte, que dice así: en Hechos 16, Lucas nos mostró 3 personas diferentes a quienes alcanzó el Evangelio. En Hechos 17 nos muestra 3 ciudades a donde llegó el Evangelio. Cada una de esas ciudades respondió a una manera distinta. Notemos varios principios clave al estudiar estas 3 ciudades de Tesalónica, Berea y Atenas. Eso fue lo que estuvimos leyendo ahí, esa historia bien interesante que nuestra hermana ahora estuvo leyendo, donde nosotros pudimos ver cómo se siguieron viendo los conflictos, que pasó en Hechos. Podemos ver que tanto como con Pablo, con Pedro, pues unos cuantos conflicticos hay, y ahí vamos viendo, ¿verdad?, las situaciones que pasaron aquellos hombres de Dios. Para que no fue tan fácil. Vamos al punto A inmediatamente, donde dice: la mayor parte del crecimiento espiritual debe ser planificado. La mayor parte del crecimiento espiritual debe de ser planificado. Amén. Dice acá: esto es verdad para una iglesia o para un solo creyente. Yo creo que todo tiene que ser planificado, hermano. Cuando las cosas no, hay personas que dicen, no, que cuando no se planifica se da mejor. Yo no soy muy, eso es secular. Pero yo creo que todas las cosas, para que sea, incluso la palabra no habla de eso, no podemos sentarnos a hacer una edificación, a preparar un edificio, o sea, tenemos que prepararnos antes de hacer el edificio. No podemos comenzar a hacer en un desorden, tenemos que saber qué material nos llevamos, cuántas personas van a trabajar y así sucesivamente. O sea, algo que se planea, algo que es planificado, tiene mejor resultado de perfección. Y más cuando son las cosas para Dios. Dice, vemos este principio relacionado con Tesalónica. Aquí en Hechos 1:9, ahí podemos comenzar del 1 al 9. Yo sé que es largo, pero interesante. A mí me gusta mucho leer cuando yo leo esta parte, porque hay momentos que el enemigo y ese espíritu de tupor quiere que usted como que no se concentre. Yo lo que me pongo como que me voy a la historia y comienzo a hacerme como imaginaciones de como si fuera que si yo estuviera en esa historia. A poner el abanico un poco más para acá, para que no me den en los ojos. Ajá. Entonces, aquí en el capítulo 1 podemos ver que la hermana estaba leyendo, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Recuérdense que yo les decía en las clases pasadas, cuando nosotros hablamos en este tiempo sobre discutir, ya inmediatamente, y más los latinos, entiende que discutir es, mira tú, pam, y no se resuelve, y nos damos y nos dimos, y este enemigo quedamos. No, las discusiones que estuvimos hablando en las 2 clases atrás, sí creo, sobre discusiones que pasaban, incluso en el libro de los Hechos, que hemos venido estudiando cada capítulo, como lo que pasó con Pablo, ¿verdad?, en el torno con Pedro, con lo que sucedió con Bernabé. ¿Entiende usted? Todas esas cosas que pasaron, las discusiones por Juan Marcos, son discusiones que en un momento dado, pues no estuvieron de acuerdo, pero no quedaron enemigos. Tenemos que tomar de esto pendiente de la palabra, que cuando se habla de discutir en torno a personas de Dios, tiene que quedar con una armonía, tiene que quedar con algo positivo, aunque no estuvieron de acuerdo. Recuerden que la clase pasada decía, aunque no estemos de acuerdo, tenemos razón. Si somos personas espirituales en Dios, quizá no estamos de acuerdo en el momento, pero tenemos que tener razón. Bueno, la parte mía es que yo quiero que este joven, como pasó con Bernabé, que aprenda y esté con nosotros. Pero, ok, Pablo, la parte de Pablo era, no, él hizo lo mismo, es un poquito inmaduro, que camine contigo, porque en el sentido, tú tendrás ese don,
para dirigirlo y para ayudarlo y para enseñarlo, pero en esta misión que yo voy ahora es directamente a pelear, directamente a hacer, y es esta la misión, esta es la próxima, porque esa situación que estuvimos viendo allá fue lo que sucedió antes de ir a esos lugares. Entonces, por eso ya usted pudo ver aquí en versículo el 2 ahí, y dice el 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucite de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, y no pocas, o sea, eran muchos. Entonces los judíos que no creían tenían celos, y tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asolando la casa de Jasón, procuraban sacarlo del pueblo, al pueblo, para que lo azotaran. Podemos ver lo que le estaba diciendo del contexto de el capítulo 16 que estuvimos estudiando la clase pasada a este. En las situaciones de Juan Pablo, era un muchacho muy joven y quizás, en mi entender, no estaba preparado para lo que va a suceder. Este conflicto, muchos creyeron, muchos estaban de acuerdo, pero otros tantos no. Y aquí vamos a ir al contexto de esta parte. Vemos este principio relacionado en Tesalónica, ahí en el 17:1-9. Pablo hizo planes para el crecimiento de esta iglesia y tenía una estrategia. Claro, cuando usted hace planes en torno a las misiones, a la iglesia, como pastor, como ministro, usted tiene planificación, pero el enemigo tiene sus planes para romper lo suyo. O sea, los planes suyos son encaminados a hacer la voluntad de Dios, y el enemigo, los planes de él son encaminados a romper la voluntad de Dios y a sacarlo usted del camino y a desenfocarlo. ¿Ok? Entonces, se centró en comenzar iglesias en las ciudades grandes y miró hacia Tesalónica, que era la ciudad principal de Macedonia, con una población de 200,000, ¿verdad? Fíjese que Pablo pasó por las ciudades de Antiópolis, donde comenzó el capítulo 1 ahí, y Apolonia, donde necesitaban el evangelio, se necesitaba. No importa que haya problemas, no importa que tú te creas que no crean, y no importa cómo la gente se comporte, y lo que le pasó a los misioneros pasados, a los predicadores pasados. Si Dios le mandó, y en su planificación, en primer lugar estuvo Dios, vaya. Si fue Dios que puso el sentir y estuvo el Señor en esa planificación, vaya. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que el enemigo se va a oponer a todo lo que venga de parte de Dios, y aún más cuando el hombre y la mujer de Dios esté organizado. Mire, hermano, una iglesia organizada es respetada en el ámbito de los lugares celestes. Hermano, los espíritus inmundos molestan, pero dicen, no, espérate, hay una organización. Cuando no hay una organización, los espíritus inmundos molestan donde quiera, los principados van donde quiera, pero donde hay una organización espiritual, aunque haya un pequeño conflicto o discusión, como la que estuvimos mirando en los primeros capítulos de Hechos 17, no quiere decir que por esta razón el enemigo va a traspasar eso. La planificación es de suma importancia. ¿Por qué? Porque la planificación quiere decir que si hay planificación, por eso fue que hubo un crecimiento espiritual. Eso es lo que dice este punto A. El mayor parte del crecimiento espiritual debe haber una planificación. Para que una iglesia crezca en Cristo, primeramente, para que crezca a nivel de número de personas, de espacio, tiene que crecer espiritualmente. Y tiene que haber una planificación de los líderes, de los miembros, de las personas que son la cabeza de la casa. Se centró en comenzar iglesia. A ver, hablamos de esto. Fíjese que Pablo pasó por 2 ciudades de Antiópolis y Apolonia, donde necesitaban el evangelio, pero no intentó suplir cada necesidad por sí mismo. La persona que intenta hacer todo no puede hacer el bien solamente. O sea, no puede hacer bien nada, no puede hacer las cosas que está haciendo porque no solamente cuenta con él, no quiere darle oportunidad a que lo ayuden para que haga una planificación mejor y para que la obra crezca mejor. Entonces Pablo concentró su atención en las ciudades grandes y plantó iglesias en Tesalónica, que era la ciudad clave. Se planificó. Los creyentes allá podrían alcanzar a otros. Pablo hizo un plan, lo siguió y tuvo éxito. La Biblia contiene 2 cartas que Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica. En este lugar comenzó una iglesia porque Pablo siguió un plan. Por eso esa es la parte de este punto A, hermano. Vamos a la próxima imagen.
El plan es de suma importancia, planear, pero no solamente planear para usted solo. Bueno, yo canto, un ejemplo, yo canto, yo predico, yo organizo, yo recojo la ofrenda, soy ujiel y limpio el patio y limpio la iglesia. En la planificación tiene que haber más personas, no solamente yo, no solamente usted. En la planificación tiene que haber personas que, como pasó con Moisés, sean personas que le quiten un poco de responsabilidad, pero no quiere decir que la cabeza de la iglesia, de la casa, no tenga responsabilidad, sino que va a poder delegar y otras personas van a crecer en ese momento, en ese bello momento. Es un crecimiento que te ayuda a organizar las cosas. Hermano, nadie crece sentado mirando. Me contaron. Yo estudié, vamos a poner, leyes. Yo estudié empresas, lo que usted quiera. Pero yo me quedé sentado en mi casa todo el tiempo. No va a conseguir un trabajo. No va a conseguir un trabajo porque usted tiene que ver. Por eso es que la mayoría de los estudiantes hacen su pasantía. La pasantía es importante porque aunque no es un trabajo, se trabaja, se aprende, se prepara. Entonces, un abogado, un ingeniero, tiene que ir cuando está comenzando sus clases y pasar ese tiempo, por eso es una pasantía, pasa ese tiempo envolviéndose en lo que él ya va a estudiar, va a trabajar porque ya lo estudió. No nos podemos quedar en el estudio solamente, no podemos quedarnos, que la práctica, que la teoría, que no, hermano, hay que estar práctico. Hay que planificar. Usted es teórico, usted también es práctico. Entonces, tenemos que saber que todas las personas que van a ejercer tienen que planificarse, pero como le dije al principio, no podemos trabajar solo. Cada creyente necesita un plan para el crecimiento espiritual. Necesitamos blancos que apuntar, objetivos para enfocar. Algunos piensan que crecerán solos asistiendo a la iglesia o juntándose con gente buena, pero crecer en la gracia requiere un plan. Aquí hay una pregunta. ¿Cuánto tiempo del día para estudiar toma usted la Biblia? ¿Qué tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Y la segunda es, ¿a qué hora del día estudia? ¿Cuándo? Esa palabra, esa traducción. ¿Cuándo orar cada día? O sea, dice aquí, ¿cuándo orar cada día? O sea, ¿cómo usted puede planear orar cada día? Bueno, yo cada día puedo orar este tiempo, me voy a apartar este tiempo, en este momento voy a orar. No importa que sea 1 hora, no importa que sea 5, pero una planificación. Porque, me puse a la gana. A veces yo sé que no todo el tiempo uno puede orar en un horario exacto, en torno si no oro en la noche o en la mañana, pero para leer la Biblia, para estudiar, todo es una planificación, hermano, que si usted no pone de su parte no lo va a poder lograr. En lo secular y en lo espiritual es lo mismo. Amén. Nada de esto se da por casualidad. Por lo general, todo necesita un plan. Y si no planificamos nuestro tiempo para el crecimiento espiritual, no creceremos mucho. Pablo es un buen ejemplo para nosotros, pues él tuvo éxito a causa de las metas y de los planes que quiso. Muy poco sucede en el reino de Dios a menos que los creyentes no se planifiquen. Amén. Escuche bien lo que dice acá. Amén. Vamos al punto B para leerle esta parte que quiero leerle acá en la Biblia. Dice, deberíamos cosechar el grano más maduro primero. Ese es el punto B. Deberíamos cosechar el grano más maduro primero. Ok, vamos al versículo 6 donde estamos citados, Hechos 17:6. Pero no hallándonos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey y que es Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero, obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron.
Escuche bien el 10. Pablo y Sila ahí están en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea. Ya se está moviendo a otro lugar. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Okay, aquí le fue un poco mejor. Recuérdense que Tesalónica fue el primer lugar donde él comenzó. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si éstas eran así. Eso es en el capítulo, ya en el versículo 11 que terminamos ahí. Entonces, vale la pena planificarse, ¿verdad? Porque aunque en otro lugar no lo recibieron, pues en otros lugares sí fueron solícitos a los hijos de Dios que estaban ahí con esa misión. ¿Deberían testificar primero a los que están más listos para el evangelio? Pablo practicó este principio. En cada pueblo nuevo fue primero a la sinagoga. Esto fue en parte para honrar a los judíos, pero también para alcanzar a los que están buscando a Dios. En Filipo no había sinagoga, entonces buscó un lugar donde la gente estuviera orando y los encontró al lado de un río. Pero en Tesalónica, Berea y Atenas, Pablo fue directamente a la sinagoga basado en Hechos 7 del 1 al 10 y al 17, donde seguramente encontró a algunos judíos buscando a Dios. También lejos de Jerusalén había un lugar en los patios o pórticos de la sinagoga donde los permitían usar a los gentiles. A estos gentiles, como Cornelio, frecuentemente se les llama temerosos de Dios, basado en Hechos 10, 2, 17 y 4. Le gustaba el judaísmo porque enfatizaba a un solo Dios, tenían altos principios de ética y un Mesías venidero. La diferencia de cuando una persona está preparada en la presencia de Dios es que las cosas, aunque se vean turbas al principio, aunque se vean como que no se van a dar, al final tienen un resultado excelente espiritualmente. Tienen un resultado con un beneficio para poder seguir haciendo lo mismo. Hermano, ninguna de las misiones que yo he encabezado, ninguna de las misiones que yo he hecho, puedo contar, hermano, ninguna, aunque una es más fuerte que otra, ninguna ha sido fácil. En todas se ha levantado esto, sea para llegar, sea físicamente, sea personas cristianas que no están en la visión, sea que pasó algo en el lugar de la actividad, que la reunión o algo sucede. Pero al final de esta jornada, al final de esta misión, el beneficio tan bonito de las almas, ver las almas convertidas para Cristo, ver personas sanas y ver personas transformadas, y luego al tiempo escuchar el testimonio, aunque sea por teléfono o por un audio, tú dices, gloria a Dios. Hermano, tenemos que ser organizados, tenemos que estar organizados, ¿verdad? Dice aquí, si usted tiene alimentos para repartir, busque una persona hambrienta. Si tiene agua, busque una persona sedienta. Si tiene un abrigo para regalar, busque una persona que tenga frío. Si tiene un mensaje espiritual, no lo ofrezca primero a los que no tienen ojos para ver, ni oídos para oír. Este es una alerta para que los considere que tienen una necesidad, para que consideremos quién tiene una necesidad espiritual. Si los adultos no están preparados para el evangelio, quizás pueda alcanzar a los niños. Siembre su semilla en la tierra arada. Dios bendiga a nuestra hermana Andrea. Amén. O sea, aquí sabemos que donde hay necesidad es que tenemos que llevar. Amén. Dios te bendiga, mi amor. Donde hay necesidad tenemos que llevar. Ahí tenemos que dar. Ahí tenemos que repartir, hermanos. En muchas ocasiones nosotros vamos a lugares donde ya hay personas que conocen de Dios. Y no sé, a veces se sienten como tan wow, que no reciben lo que se les está dando. Pero después usted ve la necesidad que hay. Y nosotros aquí estamos todos para recibir. Yo de lo que venga de Dios, hermano, yo lo recibo, porque yo siempre, en el caso de esta ilustración, yo siempre tengo hambre de parte de Dios de recibir lo que Él quiere dar por vía de sus hijos. Hermano, no importa. A mí no me gusta mucho el pa' aquí pa' allá, la fama y el conocimiento. A mí me gusta, yo recibo de quien sea. Pero mire, hermano, cuando te vas a esos lugares donde casi no va nadie, donde casi las carreteras, las calles, como le llamamos, que no están ni marcadas, están hechas de tierra, de lodo, de barro, y esas iglesias, hermanos, perdón, no es menospreciando las grandes iglesias, no, nada que ver, me gozo en muchas de ellas también, pero en verdad la gran experiencia mía ha sido en los lugares donde el hambre de Dios es como el hambre que puede haber en su casa, en su estómago.
Es como que si usted la pone a veces un balance, a veces no tiene mucho que comer. Y esa misma hambre van, no hay que comer, vámonos para la iglesia todo el mundo. Y después de allá para acá aparece. Es como esa necesidad. Entonces, hay lugares que hay necesidad, pero no quieren el alimento. Hay lugares que usted está llevando y conocen de Dios, pero no quieren. Pero hay otros lugares donde nunca han escuchado quizás, o sí han escuchado, pero leve, y usted le lleva y abren las manos y reciben de parte de Dios. En lo que el autor dice aquí, que si tiene un mensaje espiritual, no lo ofrezca primero a los que no tienen ojos para ver ni oídos para oír. La palabra habla de este punto. Y quizá aquí personas digan, pero ¿cómo va a ser que yo no lo voy a dar a personas que no, hermano? Es que hay personas que no quieren, hay personas que no reciben el mensaje, hay personas que no le interesan la prédica, el mensaje que usted le va a dar. Y no podemos forzarlo, lo vamos a dejar que sea Dios que agarre en su tiempo ese corazón y que pueda trabajar con ellos y que le llegue esto, ¿verdad? Pablo fue directamente a la sinagoga en Tesalónica. La gente allí ya creía en un solo Dios y en una sola palabra. Así que usó las escrituras que ya estaban estudiando. Discutió con hechos. ¿Cuál es el punto? Discutir, Discutir como cristiano no es lo mismo que discutir como impío. Recuerden esa parte que lo hicimos en el principio, en el contexto. Hechos 17:2, eso lo explicamos. Les explicó y le comprobó que Jesucristo era el Cristo. Persuadió a algunos. Dios siempre permite que la gente escoja, pero la voluntad es que nosotros tratemos de influenciar sobre esas decisiones de la gente. O sea, en el tono de influenciar no es obligar. Hay que tener diferencias aquí. No me obligues, no, influenciar. Tratar de llegar con el mensaje que tenemos. Por eso es que la palabra influencia no solamente es para nosotros. Incluso en este tiempo se usa la palabra influencers, los que están en las redes. Lo que esas personas no son influencers. No, lo que pasa es que ese nombre se le puso. Mi hermano, no suman. Muy pocos suman. Claro, vamos a poner de los cristianos muy buenos, de los que hacen cosas buenas, y muy pocos. O sea, no se le debería llamar a todos, debería haber una categoría de estas personas. ¿Por qué? Porque no todos son influencers. Y si hacen influencia son de cosas malas. En ese punto sí. Entonces nosotros somos llamados a influenciar a los demás con la palabra, con el testimonio, con lo que podemos dar. Y sabiendo que esta palabra no se puede malinterpretar, llegar, tratar, penetrar, ilustrar las cosas que nosotros tenemos de parte de Dios para los demás. Dice Hechos 17:4, que lo estuvimos leyendo, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Es porque ahí se influenció, hermano. Se influenció todas las cosas positivas de parte de Dios para ese grupo de personas. Mucha gente en la sinagoga estaba cerca de Dios, así que Pablo no necesitó guiarlo muy lejos para encontrar al Padre. Otros en Tesalónica tenían celos. Ellos se opusieron a Pablo y al Evangelio, basado en Hechos 17, del 5 al 9. Vamos a leer la otra parte, que es el versículo 12. Dice que así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocas, ¿verdad? Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, hermanos, fueron los chismosos allá también. Bendito Dios. Hermanos, los que tenían celos, los que no creían. Mi alma adora a Cristo. Fueron allí, también alborotaron a las multitudes. Ay. Y usted ve lo que le decía al inicio de la clase. En todos los tiempos ha visto esta clase de personas. Que Dios lo bendiga, lo liberte y lo salve. Amén. Porque hay personas aún en la grey que están de esta manera. Entonces tenemos que tener, hermano, mire, la Biblia de estudio, la que yo siempre le menciono. Yo me estaba gozando con esos comentarios de la Biblia de estudio, como de verdad, como hay tantas personas que, bueno, al mismo Jesús se le levantaron, eso no es de sorprender, porque, amén, Dios bendiga a nuestra hermana Caterine. No es de sorprender estas cosas. Estaban en Tesalónica, allá hicieron su lío, su alboroto, celos, contiendas, chisme, persecución. Los hombres de Dios se mueven a Berea. No, espérate. Supimos, amén, amada, supimos que estaban en Berea, para allá vamos con nuestro corazón podrido. Señor, reprenda, no podemos hacer parte de corazones podridos, hermano, llevando podredumbre y dañando las otras frutas de la grey, no, pero ¿por qué? Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas.
y habiendo recibido orden por Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiese, y salieron. Tuvieron que salir, pero ya estaba sembrado, hermano, porque en muchas ocasiones uno quiere forzar. Ya usted sembró, váyase, porque eso es un terreno ajeno. Terminó su parte, váyase. Tenemos ejemplo aquí, hermano. Porque en muchas ocasiones también vimos personas que lo que se tuvieron que ir fueron los otros. Pero ese era su terreno, ese eran sus lugares, sus ciudades. Pero se sembró y lo que creyeron se quedó con lo que creyeron. Amén. Y dice el versículo 16, mientras Pablo los esperaban en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Eso es hasta el 18. Terrible, hermano. Bueno, candelamos el 6. Vamos, ustedes que una vez me animo, se me quita el cansancio, porque es así, hermano. Vamos al 6, al punto número C, perdón, de esta parte. Vamos a comenzar.